¿qué tal? Bueno, vamos con otro programa de preguntas y respuestas. Bueno, ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros dándole a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay vídeos que os parezcan interesantes, por favor, difundirlos, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Bien, y por supuesto dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal y las iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Venga, vamos allá. Ochuguacor nos dice, creo que has dejado, está hablando sobre el programa, sobre el vídeo que hicimos, sobre quién está detrás del poder corporativo, ¿no? Dice, creo que has dejado fuera al Vaticano y a los grandes capitales de las iglesias católicas de cada país. Y sería un buen tema. ¿Cuál es el poder financiero de la Iglesia Católica en el mundo? Siguen siendo uno de los grandes poderes del mundo. Bueno, efectivamente hay muchas opiniones en esa dirección que apuntan a veces al Vaticano y a veces a determinadas órdenes religiosas, ¿no? Pero bueno, en principio creo que sí lo comentamos, igual que hablamos de distintas religiones organizadas, como posibles participantes de forma directa o indirecta en ese poder corporativo, ¿no? En ese poder corporativo occidental, ¿no? Pero bueno, otra cosa es hasta dónde llega, porque claro, hasta dónde llega necesita un informe, digamos, muy cuantitativo, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica es un tema complejo porque tradicionalmente, digamos, la riqueza de la Iglesia ha estado en bienes inmobiliarios, en monumentos históricos, iglesias, etcétera, iglesias, monasterios, etcétera, tierras, ¿no? Pero claro, recientemente, en el último siglo, si queréis, pues claro, las inversiones financieras han sido cada vez mayores, ¿no? Entonces esto esto es lo que les convierte de alguna forma fundamentalmente en parte de ese poder corporativo, entre comillas, ¿no? Es el que les da poder financiero, ¿no? Pero ya digo, igual que otros segmentos o otros protagonistas de ese poder corporativo, pues saber hasta dónde llega ese poder financiero requiere un análisis cuantitativo muy detallado. Pues claro, además hay que compararlos con el peso de otras familias o de otros grandes inversores y requiere un trabajo muy, muy detallado que excede con mucho lo que nosotros hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Ahí hay que ser objetivos al máximo, ¿verdad? No, porque claro, una cosa son las especulaciones o las intuiciones y otra cosa es los números, efectivamente. Esos números son los que nos dan una idea directa de ese poder financiero. Luego, evidentemente, otra cuestión importante es cómo se gestiona ese poder financiero, porque hay algunos grandes inversores que se mantienen dentro del ámbito estrictamente inversor, ¿no? Son pocos, ¿eh? Pero lo importante es en qué medida luego han desplegado ese poder financiero hacia otros ámbitos. El poder financiero como tal tiene una influencia directa en la sociedad y en la política, pero claro, luego esa influencia se suele desplegar fundamentalmente en la medida en que cada uno de esos grandes inversores o grandes familias inversoras o aristócratas o grupos de interés pues se han desplegado, por ejemplo, en el control de medios de comunicación o en la influencia en determinados pues ámbitos de la administración o en servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, primero sería necesario, con respecto a la Iglesia, como dices tú, como con respecto a otros grupos de interés o otros grandes inversores, hacer un análisis doble, efectivamente. Por un lado, las inversiones financieras, hasta dónde llega ese poder financiero, y luego pues un análisis más cualitativo sobre ese despliegue, ya digo, a través de medios de comunicación, pues, industria cultural, educación, etcétera. Bueno, Luis Abraham.
Bueno, unos nos decís que el audio se oye bien, otros que no. Claro, pero tendríamos que saber, aquí Luis Abrán nos dice que el audio no se oye bien, pero claro, tampoco sé exactamente a qué programa está haciendo referencia, porque utilizamos distintos sistemas y en distintos lugares, con lo cual no es fácil identificar pues las posibles mejoras. Pero bueno, ya lo iremos viendo. A ver, Joaquín Bernadas Álvarez nos dice: Estados Unidos ha invadido la isla de Granada, República Dominicana, Panamá directamente y otros países de la zona indirectamente. ¿Por qué nunca después de la revolución ha intentado invadir Cuba? Bueno, creo que no es así, ¿no? Tenemos en el año 63, creo que fue la invasión, lo que se llama la invasión de la Bahía de los Cochinos, ¿no? Que terminó mal, ¿no? Es decir, que no consiguió llegar más allá, ¿no? Pero bueno, sí es, bueno, o puede ser en principio sorprendente efectivamente cómo Cuba, estando tan cerca de Estados Unidos, pues ha sido capaz de mantener un régimen político tan radicalmente enfrentado al de Estados Unidos y con unas posiciones de Estados Unidos en principio tan agresivas contra Cuba, ¿no? ¿Por qué no han vuelto a pasar al ámbito militar? Y no sé, desde el año 63 no se han vuelto a plantear una nueva invasión de Cuba. Pues bueno, es una gran pregunta, pero supongo que alguno de los que nos oyen podrá responder. No sé si han sido razones estrictamente militares, la dificultad de invadir una isla con un, digamos, con un esfuerzo defensivo muy importante, ¿no? No lo sé. Venga. Bueno, es posible también que durante la época de la Unión Soviética pues hubiese, digamos, una interrelación entre Cuba y la Unión Soviética que creara dificultades especiales para una invasión de ese tipo. Pero bueno, no tengo información al respecto. Si alguno de los que nos oye la tiene, pues ya nos dirá algo interesante. A ver, Alfa Omega. ¿Podrías explicar la ideología de Alexander Dugin, que según Occidente tiene gran influencia sobre la política de Putin? Bueno, esto parece que está, como se suele decir, sobrevalorado, ¿no? Es decir, es una de las tendencias que tiene influencia, no sé si sobre Putin, que tiene influencia en un sector de la población y de los cuadros rusos en este momento, ¿no? Digamos en el sector, quizás el sector nacionalista, podría ser. Claro, en el ámbito político esto puede afectar sobre todo al Partido Nacionalista, que suele ser el cuarto partido en los resultados electorales. El primero es el Rusia Unida, el partido que apoya a Vladimir Putin. Luego suele ser el Partido Comunista. Luego el tercer partido suele ser este Partido Nacionalista. Y el cuarto suele ser el Partido Socialdemócrata. Entonces, ese tercer partido, el Partido Nacionalista y en parte Rusia Unida, pues pueden tener una cierta influencia de Alexander Dugin, ¿no? Bien, ¿qué se puede decir sobre esta ideología? Yo la suelo comparar con Huntington en Occidente, ¿no? Cuando habla de el choque de las civilizaciones, etcétera, ¿no? Es una visión geopolítica que también parte de esos conceptos de choque civilizatorios, ¿no? Pero evidentemente atribuyendo una cierta preferencia a lo que él llama a la civilización rusa frente a la civilización occidental, ¿no? Bueno, es algo mucho más complejo, pero creo que la base analítica es también de tipo civilizatorio, ¿eh? Bueno, yo creo que en este análisis de la geopolítica en base a civilizaciones, bueno, es interesante, aporta algunas referencias, pero creo que no hay que sobrevalorarlo, porque hay muchos otros factores que inciden en los posicionamientos
de las naciones y de los estados distintos de ese posicionamiento civilizatorio. Es decir, los gobiernos, es posible, por ejemplo, que efectivamente el gobierno ruso, pues de alguna forma esté colaborando en el fortalecimiento de esa civilización rusa, históricamente rusa, ¿no? Pero desde luego no es el caso de Occidente. Occidente no está peleando por Occidente. Occidente está peleando por unos pequeños núcleos corporativos que son los que controlan Estados Unidos y Europa Occidental y los que imponen a los responsables políticos sus decisiones, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, vemos cómo China y Rusia, India también, pero bueno, muy claramente en China y Rusia, son, digamos, referentes civilizatorios claramente distintos. Rusia es fundamentalmente occidental, son tan distintos, pero en base a estrategias sociales, políticas e internacionales similares, pues coordinan entre ellos de una forma en este momento casi perfecta, ¿no? Con lo cual yo creo que realmente que ese factor, digamos, civilizacional es importante, pero bueno, pero yo creo que hay que relativizarlo. Bien. Rafael Ersin nos dice, bueno, esto creo que ya habíamos hablado sobre este comentario, ¿no? Dice que además de Internet, pues hay que salir a la calle, ¿no? Dice, a pedir por nuestros hermanos, por los que están siendo machacados, etcétera, ¿no? Bien, sí, de acuerdo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las dos cosas no sean importantes, ¿no? Para que ese salir a la calle se supone que responde a una situación en la que, digamos, el sistema político, los gobiernos y el sistema político por sí mismos no son capaces de responder a los retos que tiene planteados esa sociedad, ¿no? Entonces parece que hay que hacer algo más, ¿no? Pero, claro, para que la gente haga algo más, el papel, no solo de Internet, sino en general, el papel, digamos, de análisis y difusión ideológica y debate ideológico es fundamental. Porque, claro, ¿qué es lo que motiva a la gente a salir a la calle? Primero, saber qué es lo que pasa. Segundo, conocer cuáles son las posibles alternativas. Saber por qué los gobiernos están o no están respondiendo o haciendo lo que tienen que hacer. Que hay alternativas de futuro distintas, que las cosas se podrían hacer mejor de lo que se hacen. Bueno, ser conscientes de todo eso son bases imprescindibles para que las personas pues decidan, bueno, hay que hacer algo más. Entonces lo hagan en la práctica, como tú dices, saliendo a la calle o asociándose en asociaciones, grupos políticos, sindicatos, etcétera. Bien. Guillermo Yanac Padilla. A ver, el sistema económico-social imperante está sujeto a leyes objetivas. Una de ellas conlleva la concentración de la riqueza en grupos minúsculos, en un grupo minúsculo insignificante comparado con los 7.000 millones de habitantes del planeta. Pero ese grupete en el que es el que concentra el poder político-económico en función del mantener el status quo, sus superganancias, han promovido guerras en el siglo XX. Hoy, al igual que se expresan esos intereses en la guerra de Occidente, entre comillas, en Ucrania. Bien, sí, bueno, ya somos, creo, 8.000 millones, ¿no?, de habitantes en el planeta. Bueno, esa concentración de la riqueza, pues sí, la verdad es que de una forma u otra se ha ido produciendo a todo lo largo de la historia del capitalismo, de los 200 años de capitalismo, ¿no? Hay un fenómeno que está detrás de ello, que son las economías de escala. Es decir, que en circunstancias similares, los grandes tienen capacidad de hacer las cosas simplemente por dimensión, de hacer los productos y los servicios
pues más baratos o más eficientes por poder invertir más recursos, hacer cosas que otros no hacen, pues por ejemplo en investigación o en redes comerciales, otras vías. Bueno, además, esas grandes empresas tienen también las ventajas de su influencia, de su capacidad de abuso, ¿no?, sobre la economía, la sociedad, la política, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, esas economías de escala es un factor intrínseco clave que hace que las empresas como medias tiendan a ser en conjunto cada vez más grandes, ¿no? No solo esa concentración de la riqueza en la cúpula, sino que en conjunto los empresarios tienden a ser cada vez menos, los autónomos tienden a ser cada vez menos y los asalariados cada vez más. Es decir, lo que antes eran los hijos de muchos que eran autónomos, pues casi todos se convierten en asalariados de otras empresas, ¿no? Bueno, es una tendencia lenta, pero continuada a lo largo de estos 200 años, ¿no? De tal forma que ya en los países avanzados los asalariados tienden a ser el 90% de la mano de obra frente a un 6, un 5, un 6% de autónomos y un 3, un 4% de empresarios, según los países, ¿no? En Europa, en las regiones más avanzadas, los asalariados tienden a ser ya un 93-94% frente a un 4% aproximadamente de autónomos y un 2% de empresarios aproximadamente. Bien. Y ya hemos comentado también cómo en los últimos años ha habido un fenómeno nuevo en esa concentración, que han sido estos gestores de activos, se les llama a veces, o gestores de fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard, etcétera, que han conseguido hacerse con acciones entre un 5 o un 10% de prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? Y esto es un salto adelante en ese proceso de concentración impresionante, ¿no? Impresionante. Bien. Bueno, Conchi Zudaire Palacios. ¿Qué opináis sobre la doctrina queer? Bueno, vamos a ver, la doctrina queer, las doctrinas de género, etcétera. Vamos a ver, para nosotros son parte, en general, aquí siempre, como en general cuando hablamos de este tema de las minorías sexuales, sí decimos que hay que diferenciar entre los hechos objetivos de la necesidad de respetar situaciones individuales de personas concretas, ¿no?, y por otro lado la manipulación social que se produce detrás de ellas. La manipulación de las minorías sexuales en general es uno de los ámbitos del posmocapitalismo, que tienen orígenes anteriores, pero se impulsan al conjunto de la sociedad a partir de los años 90, ¿no?, con claros objetivos corporativos de manipulación social, ¿no? Bueno, en principio, estas ideas sobre la posibilidad de manipular a las personas, incluso en su condición sexual o de género, tienen un origen casi a principios mediados del siglo XX, ¿no? Hay un gran referente se ha considerado un referente del feminismo, Margaret Mead. Ya hablamos de cómo hay, los que no os habéis escuchado hablar sobre esto, ¿no?, hay algunos de los grandes referentes históricos del feminismo que, bueno, tienen una clara implicación, un claro complicidad, vamos a decir, con esos intereses corporativos, ¿no?, independientemente de la trayectoria personal de cada uno de ellos. Hablamos del caso de Margaret Sanger y sus implicaciones con los Rockefeller, con grupos nazis, con la eugenesia, etcétera, ¿no? Independientemente de que ella, al menos inicialmente, sí parecía claro que estaba abogando por las políticas de planificación familiar como una forma de ayudar a las mujeres que sin esas técnicas de planificación familiar pues tenían grandes problemas, ¿no? Pero esa, digamos, voluntad inicial pues claramente estuvo rápidamente manipulada por círculos de poder, y entre ellos incluso por
por la Fundación Rockefeller para utilizar la planificación familiar como un instrumento a favor de la eugenesia. Y Margaret Sanger se sometió muy directamente a esas teorías y bueno, y en sus escritos pues hay afirmaciones claramente racistas, supremacistas, etcétera, y relacionado con círculos nazis en su momento, ¿no? Luego hemos visto cómo ha habido también implicaciones de la CIA en el origen del movimiento feminista, pero quizás con respecto a tu pregunta, Conchi, el referente más interesante es Margaret Mead. Bueno, que estuvo muy relacionada con el origen de lo que luego se llamó la ideología de género, en el sentido de que, pero claro, trabajó de forma muy conjunta con la inteligencia militar estadounidense, con la idea básica de que la personalidad de las personas podía transformarse y sobre todo los comportamientos que tradicionalmente se atribuyen a uno u otro sexo podrían transformarse y que por lo tanto la personalidad de las personas la forma de ser de las personas podía modificarse. Esto fue algo muy utilizado por la inteligencia militar. Los servicios de Margaret Mead fueron muy utilizados por la inteligencia militar en determinadas operaciones en el Pacífico, etcétera. Pero fueron también el origen de bueno, algo que tenía una parte positiva. En qué medida, digamos, determinados comportamientos tradicionalmente relacionados con el sexo femenino en realidad eran socialmente una imposición social o una tradición social, no era algo natural del género femenino, pero claro, esto estaba evidentemente ese razonamiento, esa argumentación podía tener aspectos positivos y aspectos evidentemente negativos, en cuanto a que estaba revelando la posibilidad de manipular las conductas humanas, pues digamos casi sin límite, ¿no? Y esto ha sido muy utilizado después en el posmocapitalismo, pues por todo lo que ha sido esta manipulación de las minorías sexuales, también en parte por el posmofeminismo, ¿no? Bien, pero bueno, seguramente algunos de los que nos leen tienen alguna opinión más concreta o más detallada. Vamos a ver. Canal de Pedro Vera nos dice una sugerencia es que dedicarais un programa a plantear qué condiciones mínimas permitirían a un Estado actuar según los intereses de su ciudadanía con su participación, es decir, democráticamente, independencia de los medios de comunicación, sectores estratégicos públicos, régimen fiscal justo, etc. Creo que ofrecer condiciones concretas alternativas es necesario, dado el alejamiento de la política al uso que muchos rechazamos sin disponer de un modelo de referencia. Gracias por la labor que desarrolláis. Voy a apuntar que esto es interesante. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, hemos hablado en un programa específico sobre quién está detrás de ese poder, de esa élite corporativa occidental, quién o quiénes, ¿no? Qué grupos de interés, etcétera, ¿no? Pero otro aspecto a analizar es esos grupos de interés, esos grupos corporativos, cómo inciden en la actividad política y social, ¿no? Cómo controlan la sociedad y controlan la política, porque eso es, como tú dices, pues la base que nos está indicando cómo actuar. Es decir, para que el Estado pueda actuar en función de los intereses de su ciudadanía, no es el único requisito, pero el requisito básico es que esté libre de esas influencias corporativas, ¿no? Entonces, detectar cuáles son esas influencias corporativas es clave para plantear líneas de actuación. Bien, pues vamos a hablar de todo esto quizás en un programa monográfico. Estas élites corporativas inciden directamente sobre la política
inciden sobre la sociedad, inciden sobre los medios de comunicación, inciden sobre la industria cultural, inciden sobre la educación, a veces participando directamente, a veces controlando medios de comunicación, a veces controlando personas, a veces financiando grupos políticos a través de ONGs, fundaciones corporativas. Bien, bueno, pues podemos intentar una descripción de todo esto. También es cierto que el liberar a los gobiernos o los estados del este peso aplastante de las corporaciones tampoco asegura que luego los gobiernos acierten en su gestión. También los gobiernos, aun fuera de esa presión corporativa, también pueden equivocarse. O por razones ideológicas o por razones operativas, ¿no? O pueden hacer mal las cosas, ¿no? Pero digamos que ese primer aspecto es un requisito básico para que los gobiernos puedan actuar correctamente. No es una garantía, pero es un requisito básico. Bien. Tovarichi nos dice: recomienda el vídeo ¿Qué pasó con Yugoslavia? El engaño de nuestra vida, del canal Boris Kozlov, un hispano-yugoslavo que nos cuenta con un documental hecho por él cómo la Yugoslavia fue destrozada por la penetración de la OTAN, gracias a potenciar los nacionalismos que bajo el socialismo autogestionario yugoslavo no tuvieron ningún problema. Bueno, bien. A ver, el párrafo es largo. Dice: sin duda el socialismo es mejor para convivir que el capitalismo. En regímenes socialistas conviven nacionalidades y religiones bajo la misma colectividad sin problemas. Pero en el capitalismo no, pues las élites burguesas, que son las que promueven los nacionalismos disgregadores, promueven el falso derecho a decidir para enmascarar sus ansias de obtener poder total de una región y monopolizarla. A los hechos me remito. Por cierto, donde más cooperativas hay es en Andalucía. Bueno, este último inciso Tovarichi creo que lo ha repetido un par de veces. Este tema de que donde más cooperativas hay es en Andalucía. No recuerdo ahora los datos exactos, pero bueno, primero, no sé, ¿te refieres a cooperativas de trabajo? Primero, claro, por ejemplo, que Andalucía creo que es la región española con mayor número de habitantes, con lo cual es lógico que haya más cooperativas. No sé si estás hablando de más cooperativas o más densidad cooperativa, que sería lo importante, ¿no? Densidad que tampoco se mide en base al número de cooperativas, sino en base al número de cooperativistas. Es decir, si hay muchas cooperativas de 5 miembros, pues bueno, a lo mejor hay en total menos cooperativistas que habiendo pocas, pero muy grandes, ¿no? Bueno, de cualquier forma, no sé por qué, no entiendo muy bien esa insistencia tuya en la importancia del cooperativismo en Andalucía. No sé si has interpretado algunas referencias que hemos hecho al cooperativismo de Mondragón como que estuviéramos intentando presumir del peso del cooperativismo en el País Vasco. Pues no hay nada de esto, ¿no? Pero la importancia del cooperativismo de Mondragón es por su concentración, por el alto nivel de concentración en una comarca y por ser cooperativas grandes y muchas de ellas tecnológicamente avanzadas, algo que es en conjunto excepcional en el mundo, en el ámbito del cooperativismo de trabajo, ¿eh? Que ya digo que es un ámbito claramente distinto del cooperativismo agrario o el cooperativismo de crédito, por ejemplo, que son ámbitos que en muchos países estructuralmente han conseguido cuotas importantes de su respectivo sector, ¿no? Bien, de cualquier forma, lo de la corporación Mondragón o el cooperativismo de Mondragón es importante porque el análisis de las razones de su éxito, digamos, nos puede revelar pues claves para el desarrollo del cooperativismo de trabajo en su conjunto en el mundo, ¿no? Yo creo que esta es la cuestión clave. Bien, vamos a ver, sobre Yugoslavia. Vamos a ver, por lo que yo sé, no es estrictamente correcto que bajo el socialismo autogestionario
yugoslavo no hubiera problemas con los nacionalismos. Yo creo que hubo problemas continuos. Otra cosa es que esos problemas no estallaran, pero problemas de relaciones entre ellos hubo continuamente. Había unas grandes diferencias de renta entre lo que eran entonces unas regiones y otras, y esto llevó, yo creo que a una continua pugna también por dar mayor peso a cada una de estas regiones. Sobre todo las regiones más ricas pues peleaban por no destinar tantos recursos a las menos ricas, etcétera. O sea, esas tensiones sí se daban, pero se canalizaban sin el estallido o sin el estallido que se produjo cuando cayó el régimen socialista autogestionario, efectivamente. Y sí, fue destrozada por la penetración de la OTAN gracias a potenciar los nacionalismos. Probablemente no solo eso, es decir, si no hubiera sido por los nacionalismos hubieran utilizado otra vía, ¿no? Porque claro, la OTAN efectivamente a partir de los 90 pues se lanza a hegemonizar lo que habían sido los países del este, y donde hay problemas de hegemonización, pues como en el caso de Yugoslavia, pues instó a una ruptura radical, ¿no? Es decir, el papel de la OTAN fue de la OTAN y de algunos países europeos. Bueno, Alemania, por ejemplo, tuvo un papel muy importante en esas dinámicas, ¿no? Sí, pero bueno, independientemente de eso, sí es una situación o una evolución que podemos lamentar en el sentido que comentábamos en nuestros vídeos, ¿no? De que desde la perspectiva del cooperativismo o de las empresas, los modelos de empresas autogestionadas, el modelo yugoslavo era un modelo que económicamente funcionó bien y que como una referente de un modelo autogestionario aplicado al conjunto de la economía y que se mantuvo durante generaciones, pues ha sido algo único en la historia, ¿no? Y que bueno, que sí, de cualquier forma, independientemente de la valoración que hagamos del proceso, sí es algo que a cualquier analista le debería interesar profundizar en ello, ¿no? Y nosotros, desde luego, bueno, vamos a intentar conseguir recursos. Ya hemos detectado algunas cuestiones claves que nos dicen por qué para el futuro del cooperativismo, de la economía social, profundizar en el análisis de la autogestión yugoslava es fundamental. Y si conseguimos recursos, si conseguimos colaborar con alguna entidad pública, o si conseguimos convencer a alguna entidad pública para que nos ayude, vamos a hacer ese esfuerzo. Bien. Julia García. La recuperación de la empresa pública es ahora un tema capital y hay que tener las ideas claras. Bueno, efectivamente, sí, ya lo hemos dicho. A la hora de plantearnos el futuro, en uno u otro modelo, el papel que tenga o no tenga la empresa pública es una cuestión fundamental. Primero porque ese poder corporativo que lleva décadas destruyendo Occidente se basa en esas grandes empresas privadas, ¿no? El peso que en la economía tienen esas grandes empresas privadas, o si esas grandes corporaciones son públicas o son privadas, eso limita o aumenta radicalmente el poder de esas grandes corporaciones que, ya digo, están destruyendo Occidente a un ritmo acelerado, ¿no? Eso para empezar. Segundo, por lo menos hay un concepto que hay que tener claro, que es que las empresas públicas pueden funcionar, y los países emergentes nos lo están demostrando de forma evidente. Es decir, después de ver los datos, los que hayáis visto nuestros 2 vídeos que hemos hecho recientemente sobre este tema, es algo evidente. Ahora, después de ver cómo están utilizando y con qué resultados las empresas públicas, los países emergentes, pues esto no se puede dudar. Las empresas públicas, por lo menos, pueden ser un excelente instrumento en determinados sectores. Y eso en primer lugar, ¿no? Entonces, eso nos tiene que romper mentalmente, tiene que rompernos esos prejuicios que tenemos en Occidente, que nos impiden analizar este tema con objetividad y nos impiden utilizar el potencial de las empresas públicas. Entonces,
ese es el punto de partida, por lo menos a la hora de analizar qué decisiones hay que tomar sobre un sector o sobre una gran empresa en concreto, tener la mente abierta. Es decir, bueno, aquí es mejor o es peor la gestión pública. Es mejor o es peor una empresa pública o una empresa privada. Y esa es la cuestión clave, ¿no? Tener la mente abierta. Derribar esos prejuicios que tenemos acumulados durante los últimos 30 años. Bueno, ya llevamos creo que 35 minutos. Bien, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Por favor, si no os habéis suscrito, darle a la tecla de suscribiros. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay algún vídeo que os parezca interesante, por favor difundirlo y proponer a otros que se suscriban. Dejarnos propuestas, ideas, comentarios y sugerencias, las iremos analizando en la medida en que podamos con estos vídeos de preguntas y respuestas. Y nada más por hoy. Un saludo y gracias.